Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a esta quinta lección del curso de iniciación a QGIS del equipo GeoInnova. En esta oportunidad vamos a aprender sobre la tabla de atributos, los tipos de campos que podemos añadir o que componen una tabla de atributos, y además vamos a aprender a crear dos campos, uno para el área y el otro para el perímetro de las entidades poligonales, y después por medio de la calculadora de campos vamos a calcular estos dos campos. Para comenzar vamos a agregar esta capa, que es la capa de municipios de Navarra en España. Si es que ustedes están apenas entrando en el curso y quieren seguir los pasos, tal cual como lo vamos a hacer acá, pueden descargar estos datos en los enlaces que están en la descripción de este video o de los videos de las otras lecciones que componen este curso. Para empezar vamos a añadir entonces este file y vamos a abrir su tabla de atributos. Recordemos que para abrir la tabla de atributos lo podemos hacer parándonos en nuestra capa con esta herramienta o con este acceso desde acá, o también lo podemos hacer con clic derecho, abrir tabla de atributos. Muy bien, acá tenemos esta tabla de atributos que tiene pocos campos. Tiene el primer campo, que es este que tenemos acá, que se llama cmunicipio, que es el código de cada municipio, y después tenemos municipio, que es el nombre de los municipios. En general, las tablas de atributos están compuestas por unos campos, que son estos que tenemos acá, que son lo que correspondería a columnas. Estos campos son de distinto tipo. Acá en la pantalla les vamos a mostrar los tipos de campos existentes, y dependiendo de los datos que almacenemos ahí, pues vamos a tener un campo distinto o correspondiente a la información que vamos a almacenar en cada uno de ellos. Después, la tabla de atributos también se compone de estos registros, y cada uno de estos registros, que son así horizontales, hace referencia a una entidad geográfica. Así que si nosotros vamos acá, seleccionamos este primer registro y después con esta lupa vamos acá, vamos a ver que se ha seleccionado y nos va a mostrar la entidad geográfica a la cual corresponde este registro. Así que cada uno de estos registros corresponde a una entidad diferente, a una entidad geográfica. Esto se traduce en que cada una de estas entidades, es decir, que cada una de estos polígonos que tiene una ubicación geográfica, tiene añadida una información relevante para esa entidad. Y esos son los atributos. Acá tenemos solo dos atributos, pero en general trabajamos con muchos más. Y ahorita, por ejemplo, vamos a agregar un nuevo campo, que es el campo de área en kilómetros cuadrados. ¿Y por qué lo vamos a hacer en kilómetros cuadrados? Podríamos calcularlo en metros o podríamos calcularlo en hectáreas, pero ahora vamos a calcular en kilómetros cuadrados porque el mapa que vamos a construir y del cual vamos a hacer el layout o el mapa final en la lección 7, va a incluir la variable de densidad de población. Y la densidad de población pues es la expresión de habitantes por kilómetro cuadrado. Es así como se expresa la densidad poblacional. Así que por eso vamos a aprender a calcular el campo de área en kilómetros cuadrados. Muy bien. Entonces vamos a empezar a crear estos campos. ¿Cómo vamos a crear estos campos? Bien, podemos activar la edición de entidades desde acá o podemos hacerlo desde nuestra tabla. Vamos a activarlo desde nuestra tabla, y esto es como un seguro que nosotros tenemos para no eliminar los registros sin querer, ¿sí? Si nosotros necesitamos hacer modificaciones en nuestro layer o en nuestra tabla de atributos, tenemos que tener el modo edición activado. Para hacerlo podemos activar esto o con control E
Entonces lo activamos acá y como vemos se activan varias herramientas de las que tenemos acá. Entonces para poder agregar un campo lo vamos a hacer con este icono que tenemos acá y acá podemos añadir un campo. El campo que vamos a añadir se llama área. Vamos a poner un guión bajo y vamos a poner KM2. Los nombres de los campos en general deben ser cortos y no deben ser separados por espacios. Es muy importante porque si nosotros en algún momento debemos hacer procesos de programación, nos va a permitir de manera más fácil hacer las variables o determinar las variables o trabajar con las variables. Y después el tipo de campo en el que se calcula el área es un número decimal real. Ese es el campo porque el área no es un entero. Entonces vamos a escoger este y después le vamos a decir la longitud está bien 10 y después la precisión es las posiciones decimales que queremos que nos muestre. Lo vamos a dejar en 2 y vamos a dar clic en aceptar. Y sobre este campo vamos a calcular el área en kilómetros cuadrados. Así que para hacerlo vamos a abrir la calculadora de campos, que es esta que tenemos acá. Les recomiendo siempre, si es que no van a hacerlo o no van a calcular, en este caso el área, solo para las entidades seleccionadas, deseleccionar todo con este, porque si no nos va a hacer el cálculo para esta selección nada más. Y después vamos a abrir la calculadora de campos, que es esta que tenemos acá. Y bueno, esta es la aplicación de la calculadora de campos y lo primero que tenemos que ver es si queremos crear un campo nuevo o actualizar el campo existente. Tengamos en cuenta que nosotros ya creamos el campo, pero en un futuro si ustedes quieren directamente hacer esta operación más rápida pueden hacerlo desde acá, crear campo y después acá dar el nombre del campo y escoger lo mismo. El tipo del campo, la longitud y la precisión y ya ahí después hacer de una vez todo el proceso. En esta oportunidad vamos a actualizar un campo existente. Esto también se hace mucho porque a veces hay campos que ya existen y tenemos que cambiar alguna información que tenemos en esos campos. Así que esta también es una vía válida. Y después acá vamos a escoger el campo y el campo es área en kilómetros cuadrados. Y ahora vamos a escoger el valor o los valores o la expresión que nos va a permitir calcular este campo. Acá, como vemos, tenemos unas funciones que son muy importantes con las cuales podemos hacer cálculos y las funciones dependen de lo que queramos hacer. En esta oportunidad pues vamos a trabajar con las de geometría. Esto es algo que se usa mucho, las funciones de geometría, porque nos permite calcular los centroides, nos permite calcular el área, nos permite los perímetros, las coordenadas, etc. Así que vamos a escoger este área que nos va a permitir calcular el área en metros cuadrados. Pero como este área calcula metros cuadrados, yo necesito calcular kilómetros cuadrados. Así que la expresión iría dividida en 1.000.000. Porque en un kilómetro cuadrado hay 1.000.000 de metros cuadrados. Así que si lo dividimos en 1.000.000, nos va a dar el área en kilómetros cuadrados. Acá tenemos 3 ceros, otros 3 ceros. Acá ya tenemos 1.000.000. Vamos a dar clic en aceptar. Y como vemos ya nos ha calculado el área de todos nuestros municipios. Y acá tenemos el área en kilómetros cuadrados. Una vez hemos calculado el área, vamos a guardar los cambios con este disco y después vamos a
desactivar el modo de edición y así ya ha quedado nuestra tabla con un nuevo atributo que es el área en kilómetros cuadrados. Si es que ustedes quieren aprender más sobre la calculadora de campos, acá en la descripción del video vamos a dejar un link donde van a poder descargar una guía muy completa sobre la descripción de la calculadora de campos y sobre cómo funciona. Así que bueno, hemos llegado al final de esta video lección. Espero verlos en la siguiente video lección donde vamos a aprender a hacer un join de tablas para alimentar esta tabla que tenemos acá con unas nuevas variables y también vamos a aprender a categorizar o a dar una simbología por tamaño y por categorías a nuestra información. Nos vemos en la siguiente lección. ¡Chao!